La realidad es que hoy en día todos estamos hiperconectados, todos hacemos contenido, todos consumimos contenido y todo eso que está pasando en digital yo creo que ha cambiado mucho la manera en que nos enfrentamos a la vida real. O de por sí mucha gente ni siquiera tiene conversaciones ya. Porque me fastidia tener conversaciones. Porque tengo que dedicarte tiempo, tengo que prestarte atención, tengo que dejar de hacer scroll para prestarte atención y tener que a lo mejor hasta debatir contigo con respecto a mi punto de vista y no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, hoy en día, efectivamente, es difícil debatir con alguien porque todo el mundo piensa que emitir una opinión de lo que tú piensas sobre algo, si tú piensas que es un no rotundo, voy a perder amistades, pero ¿de qué manera uno mejora en la vida si no discutes? Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Cuando a mí yo hago un comentario o un post, perdón, en las redes sociales, no sé si les ha pasado, y ponen un post X y reciben de 20 comentarios. Y de esos 20 comentarios hay 5 o 6 personas. Si son buenos todos, yo me alegro. Hay 5 o 6 personas que te dicen, pero que tú eres gafo, ¿para qué estás hablando de eso? O sea, pero ¿qué vas a estar hablando tú si tú eres falso? Si tú te pareces al Dr. Biter. Sí, porque, mira, Dr. Biter, porque ¿sabes qué vas a estar usando esos lentes tú? Esos comentarios constantes que recibimos en redes sociales tienen un impacto psicológico que está ya demostrado. Ya esto no es opinión. Tienes que ser muy fuerte para que no te afecte. Desde los inicios de las redes sociales hasta hoy, ya sabemos el impacto que tienen. Los primeros 3 años habían teorías, pero hoy en día ya hay estudios fácticos que demuestran los efectos psicológicos que tienen las redes sociales o el tiempo en exceso que pasamos en las redes sociales en cómo estamos condicionados y vemos la vida. Pero piensen esto en la vida física. O sea, es un extraño que no te conoce, sino que ha visto un par de contenidos tuyos, o probable este es el primer contenido que ve tuyo, y él emite una opinión sobre ti. Y a ti eso, no te lo hablando de ti, te lo hablando en general, nos pasa a todos, y eso te genera un impacto. Pero cuando lo llevas al plano real, hay una persona, no sé si les pasa, que de repente te dice un desconocido, una persona desconocida, que te ve en la calle y te acerca y te para y te dice, pero tú sí te viste feo. O sea, la reacción Dice, es totalmente me halagas. diferente. O sea, es que ni te impacta. Sí, o sea, es verdad. ni te impacta, sigues adelante. La realidad es que hoy en día todos estamos hiperconectados, todos hacemos contenido, todos consumimos contenido, todos emitimos opiniones, y todo eso que está pasando en digital yo creo que ha cambiado mucho la manera en que nos enfrentamos a la vida real. O sea, todo porque pasamos mucho tiempo en los espacios digitales y la manera en que nos enfrentamos a la vida real es muy diferente. Y por eso hay tantos psicólogos, por eso hay tantos expertos que tildan a la generación Z de ser la primera generación que no va a tener una capacidad de debatir, o de aceptar críticas. El contenido rápido y vacío nos está afectando fuertemente porque nos está condicionando. Moldea nuestro cerebro. Moldea tu cerebro. Exactamente. O sea, Estamos condicionados a tener simplemente conversaciones rápidas, pero precisas es natural y es normal, vacías. es lógico. O sea, porque si estoy acostumbrado a tener contenidos cortos, si estoy acostumbrado a recibir... O de por sí mucha gente ni siquiera tiene conversaciones ya. Porque me fastidia tener conversaciones. Porque tengo que dedicarte tiempo, tengo que prestarte atención, tengo que dejar de hacer scroll para prestarte atención y tener que a lo mejor hasta debatir contigo con respecto a mi punto de vista y no estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, yo creo que en términos de expresión, o sea, de la capacidad de decir las cosas, yo creo que estamos en el punto histórico donde más libertades hay. Todo el mundo emite opiniones. Emite opiniones, pero no debaten. Prueba de eso, mira, a mí me impresiona es la inteligencia artificial. Lo que hace es adularte y cómo cuesta debatir con la IA que tienes que prontear en la configuración, claro, pues sí, que sea crítica y exigírselo. Pero por default es complaciente. Por default condicionamiento clásico, pero clarito. Y la pobre IA ya fue víctima de este mundo. Entonces, eso es un reflejo, como lo hemos dicho, igual que las redes sociales, de la conducta humana. Entonces, hoy en día, efectivamente, es difícil debatir con alguien porque todo el mundo piensa que emitir una opinión de lo que tú piensas sobre algo, si tú piensas que es un no rotundo, pero tú piensas que esa persona no es que la vas a herir, sino que, si se lo digo a fulanito, después no va a ser mi amigo y no sé qué, o esta persona me va a botar del trabajo, ya va. O sea, hay momentos en la vida donde tú tienes que mostrarte como eres, porque si no, te haces daño. Yo en el trabajo
tuve hace poco un problema y una persona estaba intensa y una persona me estaba y verbalmente estaba fastidiándome, estaba molestándome. De hecho, inclusive mis otros compañeros de trabajo estaban así como que, ¿qué le pasó a esta locura? ¿Por qué está tratando así a la gente? Y yo agarré y le dije, mira, si me dices las cosas de esa manera, yo formo parte de tu equipo de trabajo. Si me dices las cosas de esa manera, no te voy a atender. Porque me está generando a mí una emoción negativa, una emoción que no me provoca trabajar contigo. Entonces, tú eres mi líder, por favor, haz las cosas mejor. Se lo tuve que decir frente a todo el mundo porque ya yo iba a explotar. Y todo el mundo se quedó así. Yo pensé, me votaron. Hoy firmo mi carta de renuncia. Pero fue inversa la situación. La persona reculó y al siguiente día cambió de la noche a la mañana. Entonces, es una de las cosas que yo he sentido, que muchos de los compañeros se han Esa sentido persona así. cambió su actitud contra ti No, para bien o para Para mal. bien, en general Luego, cambió todo. ok. Pero si yo no hubiese hecho Lo tomó esto, con madurez. los demás pensaban cosas como que me van a votar, voy a perder amistades, pero ¿de qué manera uno mejora en la vida si no discutes de las cosas importantes de la vida? O sea, por ejemplo, si tú crees en algo, eso hay que discutirlo. O sea, ustedes que están casados, ¿nunca discutieron acerca de la religión o de lo que creen con sus esposas? Claro. Sí. 100%. Para poder saber si el compromiso... Sí. Un debate, sí. Fue un debate. Más que Fue una un discusión. debate. O sea, de Ahora debatir. imagínate, hoy en día yo tengo amigos que piensan que eso no es relevante. O sea, que el niño, si tú eres católico y tu esposa es musulmán o viceversa, no va a haber problemas. Y entonces el niño, ¿cómo van a hacer? Se va a Pero es compa- que hace rato Dani nos comentaba un punto que es súper válido. O sea, en los espacios donde más pasamos tiempo hoy en día, que son las redes sociales, nada más mira cómo están estructuradas. O sea, están estructuradas para... Uno, tú ves un contenido y tú le das like. O sea, ni siquiera existe el botón de dislike. O sea, que ha sido además una conversación que ya tiene años de gente pidiendo. Que puedas en el tomar- Facebook no había el no me claro. gusta nunca lo implementaron. No, me acuerdo. existe, que si no me equivoco es en YouTube. En YouTube está. Sí, en YouTube sí existe, sí no me existe. agrada. verdad, el el no me like agrada y el está en dislike. YouTube. El no me agrada está en YouTube. A mí me encantaría que TikTok lo tuviera, que lo tuvieran las mayoría de las Wow, redes. ¿tú te imaginas? Claro, pero además... claro, No, pero un poco de gente entraría en la locura porque después de recibir 3 millones de likes y eso se divida en 3 millones de likes, pero 6 millones de dislikes, eso traería muchos problemas psicológicos pero es para que este tipo de nada más personas. piensen en el impacto de esto. ¿Por qué creen que hace, ya no sé, 5, 6, 7 años? Porque Instagram incorpora la función de que tú puedas a un comentario dejar que se vean la cantidad de likes. O sea, eso tiene un impacto muy duro en la psicología de la persona. Entonces, nada más tienes, en la mayoría de las plataformas, tienes la opción de dar like y si no te gusta, luego te vas a los comentarios y emites tu opinión. Pero lo que sucede es que generalmente en los comentarios, los debates, agarren cualquier tema polémico y métanse Sí, en los debates. no. son debates desde lo que significa debatir, sino es una pelea, Una lucha. de por quién tiene la ¿Quién razón. tiene la razón? Así O sea, es. y no existe, Nadie se doblega. no existe esa disposición de doblegarse, Claro que sí. de que yo quiero abrir, para mí un debate, y me encanta debatir, porque me da la posibilidad de ver otro punto de vista y me permite, o me puede permitir, me da la posibilidad de saber que yo estoy equivocado en algo. O Juan, sea, ¿y será que las plataformas no nos están, porque no les interesa, educarnos o ayudarnos a que hayan debates sanos y que se puedan generar? Por lo menos yo esta mañana me levanté y nos estábamos preparando para venir a grabar todos y mi hijo tocó un tema con respecto a la guerra que está ahorita entre Israel y Palestina. Y él tenía su punto de vista muy diferente al mío, muy diferente, ¿sí? Yo por la parte teológica, por muchas cosas, Él estaba pro-Palestina. quise tomar mi posición. Pero luego al escucharlo a él, en la forma como él defendía su punto, pero no solo lo defendía, sino que no se engrinchó y se rasgó la vestidura, sino que con mucha sabiduría comenzó a presentarme una serie de argumentos que dije, wow, yo no lo había visto así. Y entonces comenzamos el tema a debatir. se fue abriendo y llegamos a hablar de diferentes puntos de vista que yo tuve que soltar mucha de mi perspectiva y abrazar muchas verdades que él estaba diciendo, porque simplemente eran verdades y punto, y que los argumentos nos ayudan a tener ese punto de debate, pero son conversaciones que muy poco se están teniendo dentro de los hogares. Muy poco se están teniendo en las parejas, como tú decías al principio. No se están teniendo conversaciones profundas, sino que muchas veces lo que compartimos es, ay, mira este TikTok,
y hasta ahí llegó la conversación. Pero es que Pero yo conversaciones creo que- profundas como esta no se están Yo teniendo. creo que más difícil, yo creo que es un poquito más profundo porque no solamente yo creo que va más allá de los contenidos que consumimos, sino de los debates que se dan dentro de los contenidos que consumimos. Porque al final yo sí creo que viendo exponencialmente la influencia que tienen tanto las redes sociales y todo lo que estamos viviendo ahorita con IA, etcétera, etcétera, que esto se va a magnificar. Yo sí creo que todo este tipo de ambientes moldean el carácter y moldean la forma en que afrontamos la vida real. O sea, eso es fáctico. Entonces yo sí creo que estas plataformas están moldeando la manera en que nosotros como individuos y como sociedad debatimos. Y eso, por eso yo coincido tanto, nuevamente es una opinión muy personal, que las nuevas generaciones, eso es lo que están viendo. O sea, mira, está sucediendo este fenómeno, mira, quemaron a esta persona en las redes sociales, mira, salió esta discusión y yo me meto en ese debate y yo no estoy teniendo esa experiencia que tú tuviste con tu hijo. O sea, yo lo que estoy viendo es una cantidad de personas peleando contra el que piensa diferente. Y eso no es debatir. Entonces, pero sí se dice, miren el debate en las redes sociales. No, eso no es debatir. Eso es pelear por tener la razón, que es muy diferente. Porque el pelear por tener la razón y convencer al otro... Imponer mi verdad. Imponer mi verdad, porque de eso se trata realmente. O sea, es un tema ya de ego, es un tema más personal, y eso es lo que predomina en las redes. Y luego dice, ok, ¿qué impacto tiene eso en un chamo que hoy en día tenga 15 años, pero cuando tenga 25 o 29 o 30 y tenga que tener un debate con su esposa porque piensan diferente en algo y ese debate que están teniendo define si se van a casar o no? Y lo tremendo es que siempre las verdades incomodan. O sea, tú siempre alguien va a tener que tomar la batuta y tener esas conversaciones incómodas. Pero para tener conversaciones incómodas necesitas tener un grado de madurez para poder saber cómo entrar a la conversación sin ofender a la otra parte y ayudar a esa parte a que debata contigo y lleven a un consenso, ¿sí? A un acuerdo donde mutuamente puedan decir, ok, de esta forma podemos convivir. Sí. Y te entiendo, pero yo también entiendo tu parte también. Mira, hace mucho tiempo, les cuento esta pequeña historia, hace mucho tiempo, yo era quien manejaba toda la parte económica de mi casa. Mi esposa se dedicó con la parte de los niños a criar, pero yo era el que manejaba toda la economía. Yo manejaba todos los números. Mi esposa no tenía acceso a nada. Yo era el que pagaba las cuentas, tenía acceso a todas las cuentas. Si había que pagar todo, ella tenía que venir a mí. Y un día me percaté de que eso estaba sucediendo y vi que no era correcto, no era sano. Y senté a mi esposa y tuvimos esa conversación que para mí era difícil, pero yo mismo me estaba sentando en el banquillo de los acusados, porque era yo soltar el poder de tomar decisiones siempre y de soltar la dependencia, liberar a mi esposa de la dependencia que tenía conmigo en esa área. Y comencé a enseñarle, comencé a enseñarle todo lo que tenía que ver. En ese momento teníamos negocios y empecé a enseñarle todo lo que tenía que ver con el manejo de los negocios. Comencé a enseñarle todo lo que era la administración. Le di todas las claves de acceso a todas las cuentas que nosotros teníamos en ese momento. La ayudé a que pudiera sacar sus tarjetas de crédito, a que todo lo que yo tenía que hacer para ayudarla en ese momento para que ella pudiera tomar parte en eso. Para mí fue difícil, fue una conversación difícil, pero yo tenía que provocarla. Si realmente yo amaba a esa persona y quería que ella adquiriera el conocimiento que tenía que adquirir en esa área y fortalecerla, yo tenía que ceder. Tenía que quitarme, apartarme y darle las herramientas para que ella pudiera salir adelante. Eso, ahora en la actualidad, es difícil, porque nadie quiere soltar el control. Yo creo que nosotros, si no recuerdo, fue el episodio 2 o 3 que nosotros grabamos de este podcast, hablaba sobre la cultura de la cancelación. Sí. Y una de las cosas que decíamos era lo delicado, estamos hablando hace 2 años, de lo delicado que para ese momento estábamos viviendo en las redes sociales, de que cada vez que una persona es expuesta o cada vez que una persona o un tema, o sea, una persona, un tema está en debate en las redes sociales, cómo el emitir juicio de una manera tan ligera puede tener un impacto tan fuerte en la persona que está siendo criticada, que está siendo cancelada, que está siendo quemada. Mira, vayan a ver ese episodio, ese es el episodio número 2 de Incómodos Podcast, que es buenísimo, de verdad que... Ahí, es que lo escuchaba y me llevó mucho a esa conversación, porque yo no solamente creo que la cosa ha cambiado, creo que se ha profundizado cada vez más. O sea, cada vez, y lo hablo de manera individual, o sea, yo cuántas veces, desde que tuvimos esa conversación,
yo puedo pensar en 20 ejemplos donde yo de manera ligera he emitido una opinión o de un debate X que se esté dando, por más banal que suene. Un debate, voy a poner ahorita de una galleta que se lanzó y tenía un sabor y la gente empezó a opinar y uno se metió en ese y empezaste a generar opiniones y juicios de la gente que son juicios. Y entonces yo me pongo ese ejemplo básico de una galleta de un sabor. Las peleas que se generaron es como que, o sea, aquí si estamos hablando del sabor de una galleta. O sea, imagínate cuando tengamos que hablar de temas profundos pero pensamos diferente a nivel de religiosidad, o de lo que creemos, o como parejas, o cómo vamos a criar a nuestro hijo. O sea, cómo las generaciones que vienen van a tener esa capacidad de debatir en los temas que realmente importan. Es y que no buscamos imponerle la verdad al otro. Es que está difícil que eso suceda ahorita. Primero, por todo lo que estamos hablando, y segundo, veamos las estadísticas hoy en día. O sea, vemos cómo, por ejemplo, bueno, el índice de divorcio va aumentando, cómo posturas extremistas pues toman los poderes, y es básicamente porque es difícil sentarme y llegar a acuerdos. Hoy en día, volviendo al tema, vamos a poner el del matrimonio, que creo que es lo más sencillo. Yo no estoy casado, pero he percibido... Pronto. Sí, pero he percibido cómo las personas toman decisiones sin hacer preguntas difíciles. Me gusta, fino, la paso bien, pero no hablas de convicciones, no hablas de valores, no hablas si tienes que tener hijos o no. O sea, las conversaciones difíciles de la vida. No, se ponen a vivir juntos y finos y todo bien y vamos viendo, va sucediendo. Entonces... por evitar el conflicto, sí. Por evitar el que alguien diga, mira, es que me gustas, miedo a la conversación difícil, pero no comparto esos valores, y creo que sería un fracaso, porque realmente lo que tú terminas es conviviendo es con esa realidad y no se habla. Así empiezan negocios también. Sí. Así se empiezan muchas cosas en la vida, y por miedo ahorita a hacer ese tipo de cosas es que encontramos situaciones que yo digo, bueno, es que el tipo defalcó la empresa. Ya va, si era tu socio y tú sabías que tenía problemas con el dinero, ¿nunca te diste cuenta de eso? O sea, nunca tuviste ese tipo de conversación, nunca viste cómo era o cómo manejaba el poder, por ejemplo, cuando ponemos a alguien en una posición de poder. Entonces son situaciones donde yo digo, hoy en día sí hace falta, más allá de plantearse posturas, es razonar muy bien. En un episodio yo hablaba de la mayéutica socrática, que era básicamente un ejercicio que hacían los griegos en Atenas, que se sentaban y empezaban a discutir. Era Aristóteles que planteaba mucho ese tipo de razonamiento, donde discutía con los estudiantes para llegar a un razonamiento más acorde a la realidad. Exactamente. Hoy en día no hacemos eso. O sea, hoy en día no debatimos para llegar a una evidencia clara. Hoy en día es una postura y ya. Muchachos, ¿ustedes no creen que las redes sociales nos han afectado tanto desde ese punto que tú explicabas ahora de los comentarios? Que nos han afectado tanto en este mundo de redes, de nuestros teléfonos, a la realidad que vivimos, que muchas veces nosotros no vamos a conversaciones profundas con nuestras parejas, hablando de parejas o familiares o personas que queremos y amamos y que son cercanas. No vamos a conversaciones profundas porque tenemos miedo a ser cancelados, tenemos miedo a no ser entendidos, tenemos miedo a ser juzgados, o tenemos miedo a tener que ser vulnerables y mostrarnos débiles, y muchas veces nos callamos y por eso no entramos en conversaciones difíciles. No queremos tocar ese tipo de conversaciones. No, y no nos cuesta. Por ejemplo, yo ahorita acabo de cometer un error. Por lo menos decir verdades entre nosotros. Muchas veces decirnos verdades entre nosotros. Perdona, te voy a interrumpir. Lo que pasa es que me viene una idea rapidito. Iba a pedir disculpas por algo que dije. Lo digo rapidito porque dije mayéutica socrática y dije Aristóteles y es Sócrates, obviamente. Y a veces hasta tenemos miedo de decir de corregirnos. Y que fallar. Y no era porque no lo supiera. Era que como estamos hablando acá, así es verdad. Y esto es un ejemplo de que si yo hubiese dejado esto así, te cancela. ¿Sabes? Ejercicio no sabe nada. Es sacar el clip sin la corrección. Exacto. Para que veas la cantidad de gente que solamente por corregirte. De filósofos graduados allí. Y luego después soltamos solamente por corregirte. Porque te equivocaste, ¿vale? ¿Cómo tú te vas a equivocar? O sea, tú eres bruto. Mira, o sea, ese miedo nos ha neutralizado tanto, porque el miedo te neutraliza, te paraliza. Que a veces somos incapaces de corregir y decirle verdades a personas que tú dices, oye, se la tengo que decir para que mi relación con esa persona marche mejor y vaya mejor. Mira, a mí me pasó, Juan, hace poco, que yo soy muy chalequeador, ustedes me conocen, y siempre estoy chalequeando y estoy echando bromas y estoy diciendo cosas solamente para incomodar a las personas. Pero es parte de mi característica, pero he tenido que madurarla porque me ha metido en problemas. Pero no ha pasado. Hubo una persona que
me llamó por teléfono, videollamada, estábamos conversando, chalequeando, yo no sé qué, y yo la llamé por un apodo que yo la llamaba hace muchos años a esa persona. Y la llamé por ese apodo. Y la activaste, ¿no? Y su hijo estaba detrás escuchando eso. Y bueno, y termina, y la persona sí que le cambió la cara, seguía hablando con su esposo, estábamos saludándonos, y termina la conversación. Y la persona a los días, muy educadamente, porque me ama, porque es mi amiga, porque nos queremos muchísimo, me llama y me dice, Julián, quiero tener una conversación difícil contigo, pero tengo que tenerla. Y entonces me dice, wow, yo digo, bueno, sí, claro que sí. Y entonces me corrige, me dice, Julián, ya no puede ser que después de tanto tiempo tú sigas haciendo lo mismo. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Y por qué me llamaste así delante de mi hijo? Siento que me irrespetaste delante de mi hijo. Claro, yo en ese momento tragué saliva y la escuché. Pero después dije, wow, qué valentía. Porque conversar con Julián sobre ese tema y confrontarlo no es fácil. Yo no soy una persona que es fácil de confrontar. Pero hice silencio y terminé simplemente diciendo, tienes razón, tengo que madurar en esa área. Perdóname, de verdad, no lo vi desde ese punto de vista que te iba a ofender a ti y sobre todo que está ofendiendo tu relación con tu hijo porque tú lo estás educando de una manera diferente. De verdad que voy a esforzarme por cambiar y de no hacer esto. Pero yo nunca, a mí nadie se había atrevido a confrontarme de esa manera tan directa. Pero me tocó y le tocó a esa persona tener que tener esa conversación difícil conmigo. Claro, pero ahí se parte de un principio que el debatir siempre te va a abrir la posibilidad a que tú tengas que soltar ego. Sí, mira para allá, vale, que está... A que tengas que bajarle al ego y tengas que tener esa capacidad de escuchar un punto de vista diferente. Sí, y tener chamo. la madurez de evaluar si lo que te están diciendo realmente confronta una verdad que probablemente, y siempre digo probablemente porque existe la probabilidad de que estés equivocado. En este caso, tú decías, no, pero es que sí, pero yo no lo hago con maldad, yo no lo hago por una Así cantidad es, de argumentos. buscas de justificarte. Pero en el fondo, esa persona tiene razón. Y cuando yo lo conecto a lo que veníamos hablando, como sucede en el diarismo, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Yo llego a la casa a veces de trabajar. Es decir, yo paso 10 horas en la oficina. Y en esas oficinas y en ese periodo trabajando hay una cantidad de debates, de discusiones, es un entorno en el que te mueves y pasas mucho tiempo. Y luego yo llego a mi casa a las 9:30 de la noche. Y mi esposa me dice, cuéntame cómo te fue en el trabajo. Y tú dices... Pregúntame otra cosa, por no, favor. sí, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque primero no está bien. O sea, yo digo, no me hables de trabajo. Y cuando ella quiere saber cómo te fue en el trabajo. Wow. Pero yo pasé 10 horas envuelto en un ambiente donde cuando luego tengo la posibilidad de salirme y me vuelven a llevar a eso, yo no lo afronto y no lo quiero tener. Lleva eso a la analogía Wow. de lo que estamos haciendo hoy en día. Pasamos 8, 9 horas conectadas en un ambiente Wow. donde se está discutiendo o debatiendo de manera muy tóxica, que luego cuando yo llego a mi casa y me dice, bueno, mira, Juan, mira, Alejandro, yo necesito confrontarte. Dice, no, brother, o sea, no quiero. O sea, no tú quieres un no tengo Severance, las ganas. un Exactamente. Yo no quiero. O sea, yo tengo 11 días Claro, hoy porque sin darte cuenta. Tú te fuiste a trabajar y tu esposa lo que está es esperando para tener una conversación contigo porque dejaste la ropa tirada nuevamente en la Exactamente. habitación y ella te está esperando durante 10 horas para Pero tener yo esa no, porque conversación ya yo pasé difícil. 8 horas consumiendo hoy contenido en los cuales los debates Wow. no son productivos. Yo no voy a debatir sobre la toalla sobre la mesa. O sea, Wow. no quiero, ¿para qué? Pero porque inconscientemente ya yo vengo de un ambiente donde los debates no están siendo de manera... Yo creo que el debatir, y por eso me encanta, hay un libro que se llama El arte de debatir. O sea, yo creo que debatir es un arte. O sea, es difícil, es muy difícil debatir. Pero cuando tú debates desde la empatía, cuando tú debates desde el respeto, siempre es válido. Porque la gente que me conoce sabe que yo siempre... A mí me encanta cuando una persona se acerca a decirme lo que estoy haciendo mal. Me Sí. gusta muchísimo. Y cuando tú debates Pues, para aprender, que tú sabes que de esta persona puedo aprender sin menospreciar que sea un niño Piensa- o un joven o un adulto que tenga mucho más conocimiento, pero siempre tienes que venir con una actitud y tener la actitud correcta de aprender en medio de la discusión, no de imponer. Sí, y nosotros acostumbrarnos a evitar un poquito el no a decir las cosas como son. O sea, obviamente con amor.
Pero nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Para mí tiene que ver con la forma, tiene que ver con la O forma. sea, porque capaz tú llegaste cansado y en verdad no quieres hablar de eso. Tú tienes la libertad de decir, oye, ahorita no quiero hablar Sí. de eso. Luego lo vamos a- Pablo decía, dejen de mentirse entre ustedes y hablen verdad, Hablen verdad. entre ustedes. Porque hay dos vertientes, poniendo el ejemplo de Juan Carlos. No estoy en su situación, pero yo estaría como que si le digo que sí y le cuento lo que es el trabajo, capaz lo haga con un ánimo No, es- horrible, de una mala manera, y la persona se siente ofendida. Ahora, si le digo, mira, ahorita no quisiera hablar de esto, vamos a hablar de otra cosa, más tarde te comento qué tal, que se me pase como el estrés, es diferente. Porque yo también evito ahora, porque yo soy muy explosivo, y eso a veces pasa, que yo digo las cosas y cuando me parece una estupidez, a mí se me sale, es una estupidez. Y he pensado, mejor no lo digo ahorita, voy a esperar que me calme y después lo digo porque puedo ser que tenga ¿Cómo se lo dirías en amor a una persona siendo verdad? ¿Cómo le dirías que es una estupidez lo que está...? Porque pueden haber personas que están pasando por eso y dicen, ¿cómo yo le digo a una Lo que persona pasa es que hay lo personas que también hemos hablado en estos otros episodios, lo dicen para manipular una situación. Entonces hay que ser muy sabio de cómo te vas a dirigir. Hay personas que realmente necesitas que le digas las cosas como son, porque están acostumbradas a meterte en su juego. Son personas Ok. que dominan mucho el poder. Pues, Ok. y tú tienes que saber hasta qué punto está haciéndole daño a otro en una conversación y decir, mira, vamos a cortarse. Pero hay momentos donde es mejor ser sabio y no decir una estupidez, pero mira, yo creo que ese punto ahorita no entra dentro de la conversación, es algo que podemos evaluar, pero vamos a hablar de esto, o sea, lo ubicas realmente, porque hay personas que quieren es resaltar, es lo que pasa ahorita, no, esta forma de vida que actualmente tenemos, estos medios de comunicación, esta manera en que consumimos información, nos hace no razonar las cosas y nos hace apelar siempre por un criterio muy básico, muy por encimita. Vi el titular, hablo esto y es verdad y me lo creo y lo digo, veo el TikTok y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado de las capas de las cosas con las cuales te estás hablando. Entonces hay una palabra muy interesante, ya llevándolo al tema de creencias, es que tú no podrás saber mucho o podrás saber, o puedes saber mucho o puedes saber poco. Pero lo que realmente garantiza la capacidad de enfrentarte a un tema sin miedo es la sabiduría. Que eso no te lo da, vamos a ver en el ámbito cristiano, cuántas personas le encanta debatir y ofender, porque el debate del cristiano es, yo tengo mis ideas y yo sé más que tú y eso es una falsa doctrina, que ta. Y yo digo, ¿qué sabiduría hay en lo que me está diciendo? Entonces no es una conversación. Es que ya la forma te quita la credibilidad. Y no es algo que yo no quiero hablar, es que tú no me dejas a mí opinar. Porque ni siquiera un debate no entra en la posición y me incomoda porque ni siquiera llega una conversación, siempre llega un monólogo a lo que tú estás haciendo. Y por más que yo te diga que no es una opinión acorde a eso, tú te vas a molestar. No hay sabiduría. Entonces, yo creo que una de las maneras de poder enfrentar conversaciones incómodas de una manera correcta es usar la sabiduría, que no tiene que ver que yo sé más o sé menos, es qué tan adecuado estoy, o sea, qué tan adaptado estoy en saber qué es lo que me conviene decir en esa conversación y qué no, y cómo y de qué manera la digo de una forma que me acerque a que esa persona, su opinión y mi opinión, se enfrenten, pero hay una solución, o sea, haya algo que sea aplicable, que sea bueno, y es la sabiduría, pues, de las cosas. Y el que no tenga sabiduría, La pídasela a Dios. A mí hay algo que siempre me gusta traer sobre la mesa y me lo recuerdo yo mismo. Y como cristiano, hay una parte en la Biblia que dice, bueno, pero en verdad, ¿por qué tú reconoces a un cristiano? O sea, ¿por qué serán conocidos? Y es por la manera Porque en que se se aman unos a los otros. unos con los otros. Y esos unos a otros no hablan ni siquiera de tu círculo cercano. Es como tú te desenvuelves con cada persona que estás en contacto. Y yo creo que parte de ese amor que tú tienes con los otros suena muy bonito y dice, bueno, como yo amo a Alejandro, pero las personas difíciles. O sea, ¿cómo te vas a enfrentar a debatir con una persona que piensa diferente a ti? Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, donde tenemos la facilidad como nunca antes de expresar opiniones, ese acceso a esa tecnología no nos da el poder ni la excusa para minimizar, atacar o hasta encasillar y juzgar a una persona que piensa diferente a nosotros. O sea, yo creo que ese amor por el cual nos define a nosotros como cristianos se tiene que reflejar obviamente en la conversación que yo tengo con mi esposa cuando llego a las 10 de la noche y me dice quiero hablar de trabajo, pero también con la persona que me dice, doctor Baiter, tú sí eres idiota y ¿por qué hablas así? O sea, porque eso pasa. O sea, literalmente, es como tú en ese mínimo, porque esa mínima expresión
que es un debate, que abre la puerta para un debate. Y muchas veces, tomando realmente el comentario, yo digo, yo no le voy a responder a esa persona. ¿Por qué? Porque eso va a abrir un debate. Y no voy a caer en eso. Ahí está siendo sabio. verdad. Sí, en algunos casos sí y en otros no. Pero te digo, Juancho, me hiciste acordar, por ejemplo, voy a hablar de mis convicciones y del grupo de personas que somos cristianos y que conocemos, que son como incisivos y siempre tienen como una postura muy dura, no hacia los mismos cristianos, sino a los que no son Al que no cristianos. es. Y me parece... El que piensa diferente. Sí, pero me parece de lo más negligente que podemos hacer, porque Pablo, cuando escribía sus cartas, había un mensaje muy claro. A las personas que eran creyentes, era duro con las cartas. O sea, les decía la verdad. Y a los que no eran creyentes, les pedían a los cristianos que actuaran con empatía. Entonces nosotros creemos que la manera en que... Invertimos. Entonces al creyente le aprobamos todo. No, sí, es verdad que eso está así, eso es así. Ya va, brother, ya va. Pablo le escribía de esa manera. O sea, todos esos versículos duros que te encanta decirme, se lo estás escribiendo a iglesias, es decir, a mismos cristianos, no a los no cristianos, porque tú no le puedes exigir eso a un no cristiano todavía porque sencillamente no tiene esas convicciones. Entonces, es algo interesante de analizar porque ahí está la sabiduría. Estoy hablando con una persona que cree lo mismo que yo. Ok, si yo noto que esa persona me está diciendo algo que yo considero que a la luz de la palabra de Dios, pues puedo corregirlo, se la voy a presentar. No es que lo voy a obligar, se la voy a presentar. Pero si estoy hablando con una persona que no conoce de Dios, que no tiene las nociones, yo voy a actuar con la misma dureza que esa persona. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo creo que es un buen ejemplo para actuar con sabiduría, como tú estás diciendo, y aplica para todo. Lo hermoso de la Biblia es que estamos hablando de creyentes, pero aplica eso en tu trabajo. Si tú eres un líder y tú eres el jefe y tienes empleados, yo no le puedo exigir a unas personas que trabajan en mi equipo que se comporte como un líder, porque si yo le demando eso en un punto donde están aprendiendo, les voy a hacer daño. Primero tengo que ir preparándolo y así sucesivamente. Entonces es entender qué nivel de exigencia. Ahora, si me habla el presidente a mí y yo soy el subgerente y tengo un peso, obviamente el presidente me va a demandar mucho más a mí y de una forma que capaz yo considere como demasiado, pero ya va, ¿qué posición tengo yo? Entonces, en la vida, ¿cómo vamos a actuar? O sea, es la manera de ser. Yo voy a terminar con un punto, que es que nosotros normalmente estamos en posiciones de liderazgo. Y cuando alguien necesita acercarse a nosotros para confrontarnos, nosotros tendemos a tomar posturas de defensiva y a no escuchar la otra parte. Sí. Y no a colocar el corazón, sino el orgullo por encima del corazón. Y creo que algo que tenemos que comenzar a practicar desde todas las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, sea laboral, sea iglesia, sea familia, social, siempre tenemos que bajarnos, quitarnos la posición de líder y colocar el corazón para poder tener una conversación sincera e incómoda con esa persona, si es una verdad la que nos tienen que decir o es una verdad la que nosotros tenemos que decir, siempre hacerla desde el amor. Siempre colocando el corazón. Yo creo que, bueno, yo se los comentaba hace poco, viví una experiencia de una persona que quiero mucho, que valoro mucho y que su opinión me importa mucho, y esa persona me decía de frente, Juan, es que yo creo que últimamente te has vuelto más arrogante. Y eso fue como... Porque las verdades incomodan. Porque las verdades incomodan. Y después de esa conversación, eso abrió una ventana para tener otro tipo de conversaciones, obviamente tensas, pero muy evidente que venían desde ese amor de querer romper barreras y tensiones, y hoy en día, o sea, eso nos ha beneficiado tanto en la relación. Pero nuevamente, hay verdades que decir. Sí, yo quiero creer que existe la posibilidad en redes, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en donde sea, que tienes esa posibilidad de debatir y de expresar lo que piensas siempre y cuando venga desde esa iniciativa real de ser honesto, de ser sincero, que venga desde el amor y que siempre tengas la posibilidad, considera siempre la posibilidad de que la otra persona puede tener una razón y unos valores diferentes a los tuyos. Las conversaciones difíciles siempre van a contribuir para sanar siempre. Y para construir una relación. Sobre todo para construir. Fin. Pero le pones el fin de película. Sí, fin. Bye, bye.